Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos un universo que no se encuentra en el cielo, sino bajo tu propia piel. Un cosmos microscópico, vibrante, repleto de vida y energía, tan vasto en complejidad como las galaxias que pueblan el espacio. Porque, aunque no lo percibas, dentro de ti existe un universo entero, un conjunto de mundos invisibles donde billones de organismos, partículas y células interactúan en una danza constante que define lo que eres. No hay silencio en tu interior. Cada segundo es una sinfonía de impulsos eléctricos, señales químicas y pequeños seres que cooperan, y a veces compiten, por sobrevivir. Tu cuerpo no es un solo ser, sino una colosal comunidad. En tu piel, en tu estómago, en tus pulmones y hasta en tu boca habitan millones de especies de microorganismos. Si los reunieras todos y los pesases, tendrías alrededor de 2 kilogramos de vida ajena dentro de ti. Pero, paradójicamente, sin ellos, no podrías existir. Es un pacto invisible entre lo humano y lo microbiano, entre lo consciente y lo que está más allá de tu percepción. Piensa en tu intestino, por ejemplo. No es simplemente un tubo digestivo, sino una jungla húmeda y cálida donde prosperan colonias enteras de bacterias, hongos y virus que han evolucionado contigo durante millones de años. A esta red se le llama el microbioma humano, y se comporta como un ecosistema completo. En él, cada especie tiene un rol, como si fueran las criaturas de un bosque microscópico. Algunas se alimentan de fibras que tú no puedes digerir, otras producen vitaminas esenciales, y otras, las más enigmáticas, influyen directamente en tu mente. Sí, en tu mente. Lo que sientes, lo que decides comer e incluso tu estado de ánimo están entrelazados con el equilibrio de esos diminutos habitantes. Pero el universo dentro de ti no termina en el microbioma. Tus propias células son también mundos en sí mismas. Cada una es como una ciudad microscópica con su propio gobierno, leyes y habitantes. En el centro se alza el núcleo, una especie de biblioteca cósmica donde está escrita tu historia genética, un relato que comenzó hace miles de millones de años cuando las primeras moléculas aprendieron a copiarse a sí mismas. Dentro de esa pequeña esfera, el ADN se enrolla como un hilo infinito. Si pudieras estirar el ADN de todas tus células y colocarlo una hebra tras otra, podrías alcanzar el Sol y regresar cientos de veces. Ese es el tamaño del relato que llevas dentro. Y alrededor de ese núcleo, el citoplasma se agita como un océano. Allí flotan estructuras con nombres que suenan casi alienígenas: mitocondrias, lisosomas, ribosomas. Cada una tiene una función, un propósito preciso. Las mitocondrias, por ejemplo, son las centrales de energía del cuerpo, pero su historia es aún más profunda. Hace miles de millones de años, eran bacterias libres que fueron absorbidas por otra célula primitiva. En lugar de destruirse, ambas formaron una alianza. Y así, gracias a esa antigua cooperación, tú puedes respirar, moverte y pensar. Dentro de cada célula, por tanto, existe una reliquia viva del origen de la vida misma. Tu cuerpo no es estático, sino un constante fluir de materia y energía. Cada segundo, millones de átomos que antes pertenecieron a estrellas, plantas, animales o incluso a otras personas, circulan dentro de ti. Respirar es absorber fragmentos del universo. Comer es integrar pedazos de historia cósmica. Beber agua es ingerir moléculas que quizá una vez formaron parte de un glaciar antiguo o de un océano que bañó los continentes primordiales. En cierto modo, eres una suma de todo lo que ha existido. Y sin embargo, hay más. Bajo la escala microscópica, aún más abajo, el universo se vuelve extraño, incierto y misterioso. Tus átomos, los mismos que componen tus huesos y tu cerebro, no son objetos sólidos, sino campos de energía que vibran en un vacío que, paradójicamente, está lleno de posibilidades. En el nivel cuántico, las fronteras entre lo físico y lo abstracto se desdibujan. Una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o desaparecer y reaparecer como si jugara con las leyes de la realidad. Todo eso ocurre dentro de ti, en cada segundo, en cada célula. Eres un puente entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Tu piel es la frontera visible, pero lo que contiene desafía toda comprensión.
Dentro de ti hay más vida que estrellas en la Vía Láctea, más conexiones neuronales que granos de arena en la Tierra, y más misterios de los que la ciencia ha logrado descifrar. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo es el resultado de impulsos eléctricos que viajan por redes neuronales, tan complejas que algunos científicos comparan el cerebro humano con un universo en miniatura. Imagínalo, billones de neuronas enviando señales a velocidades de hasta 400 kilómetros por hora, cada una conectada con miles de otras, formando un entramado donde la conciencia misma parece surgir como una luz que se enciende en medio de la oscuridad. Dentro de ese laberinto eléctrico se almacenan tus sueños, tus miedos y tu identidad. Lo que llamas yo es, en realidad, un fenómeno emergente, una consecuencia de miles de procesos biológicos que ocurren sin que lo notes. Tu cuerpo es el resultado de una evolución de miles de millones de años, una cadena ininterrumpida de supervivencia que comenzó en los mares primitivos de la Tierra. Todo en ti proviene de algo más antiguo. El calcio de tus huesos viene de estrellas que murieron hace eones. El hierro de tu sangre, de explosiones de supernovas. El carbono de tus músculos, de nubes cósmicas que se condensaron para formar planetas. Eres, literalmente, polvo de estrellas organizado en una forma consciente. Cada latido, cada respiración, es un eco de aquel momento en el que el universo decidió volverse consciente de sí mismo a través de ti. Lo que ocurre dentro de tu cuerpo no es solo biología, es una manifestación de las leyes fundamentales del cosmos. La termodinámica, la mecánica cuántica, la evolución, la química, todas convergen en este punto. Tú, un microcosmos donde la vida, la materia y la energía se entrelazan en una danza perpetua. Dentro de tu cuerpo, cada célula es un laboratorio que nunca descansa. En su interior, los procesos ocurren con una precisión asombrosa, casi imposible de imaginar. Las proteínas se pliegan en formas específicas que determinan su función, los ribosomas ensamblan cadenas de aminoácidos siguiendo las instrucciones del ADN, y las enzimas actúan como diminutas herramientas que aceleran reacciones químicas que de otro modo serían demasiado lentas para sostener la vida. Es una coreografía milimétrica, donde cada movimiento está programado en un lenguaje que la ciencia aún intenta descifrar por completo. El ADN, ese hilo casi invisible, es una de las estructuras más complejas conocidas por la humanidad. Está formado por 4 letras químicas, A, T, C y G, que se combinan en distintas secuencias para formar el código de la vida. En cada célula humana hay aproximadamente 3.000 millones de esas letras, organizadas de manera tan precisa que cualquier error, por pequeño que sea, puede transformar el destino de un organismo entero. Y sin embargo, dentro de ti, este código se copia con una precisión increíble miles de millones de veces, manteniendo tu estructura y funcionamiento a lo largo de los años. Pero el ADN no es solo una receta biológica, es también un archivo del pasado. En sus secuencias se esconden las huellas de antiguos virus que infectaron a tus antepasados y que, en lugar de destruirlos, se integraron en su genoma, convirtiéndose en parte de lo que eres hoy. En otras palabras, dentro de tu cuerpo habitan los fantasmas genéticos de microorganismos que vivieron hace millones de años. Cada célula lleva grabada la historia de su evolución, una narrativa silenciosa que se remonta a los albores de la vida en la Tierra. Si pudiéramos observar lo que ocurre en una célula en tiempo real, veríamos un espectáculo más caótico y fascinante que cualquier galaxia. Las moléculas se mueven con una energía frenética, chocando unas con otras, formando y rompiendo enlaces en milésimas de segundo. Los iones de sodio, potasio y calcio cruzan las membranas celulares como corrientes eléctricas que generan señales, impulsos, pensamientos. Todo eso ocurre millones de veces por segundo, sin que tú tengas que pensarlo. Es la vida en su estado más puro, automática, coordinada, misteriosa. El equilibrio dentro del cuerpo es tan frágil que basta un pequeño desajuste para que todo cambie. Una proteína que se pliega mal puede desencadenar enfermedades neurodegenerativas. Un exceso de radicales libres puede dañar el ADN. Una célula que pierde el control de su división puede convertirse en un tumor. Y sin embargo, la mayor parte del tiempo, el cuerpo logra mantener la armonía. Se autorregula, se repara, se adapta. Es una maquinaria biológica que ha perfeccionado su funcionamiento durante miles de millones de años.
Más allá de las células, tus tejidos y órganos también se comunican entre sí mediante señales químicas. Las hormonas, por ejemplo, son mensajeros que viajan por la sangre llevando instrucciones precisas a lugares lejanos. Cuando sientes miedo, el cerebro envía una orden a las glándulas suprarrenales para liberar adrenalina. En cuestión de segundos, el corazón late más rápido, los pulmones se expanden y los músculos se preparan para actuar. Esa respuesta, que llamamos instinto de supervivencia, es una reliquia evolutiva que ha salvado incontables vidas a lo largo de la historia. Pero no todas las señales del cuerpo son de emergencia. Otras son más sutiles, casi imperceptibles. Por ejemplo, cuando te sientes triste o enamorado, cuando recuerdas un olor o una melodía, todo eso ocurre porque diminutos neurotransmisores se liberan en el cerebro, conectando redes neuronales específicas. La dopamina, la serotonina, la oxitocina, pequeñas moléculas que definen grandes emociones. En ese sentido, tus sentimientos son también parte de ese universo oculto. No surgen del alma ni del vacío, sino de reacciones químicas perfectamente sincronizadas. El cerebro, por sí solo, es un cosmos dentro del cosmos. Con sus 86.000 millones de neuronas y sus billones de conexiones sinápticas, forma una red tan vasta que algunos científicos la comparan con la estructura del universo observable. Cada pensamiento, cada sueño, cada recuerdo, es el resultado de un patrón de actividad eléctrica. Cuando una idea cruza tu mente, millones de neuronas disparan impulsos al mismo tiempo, generando un fenómeno emergente que llamamos conciencia. Y aunque la ciencia ha avanzado mucho, el misterio de cómo surge la mente a partir de la materia sigue sin resolverse. La conciencia humana podría describirse como una forma de energía organizada, un proceso que ocurre dentro del cerebro pero que trasciende lo puramente biológico. Algunos físicos y neurocientíficos han llegado a sugerir que la mente podría estar relacionada con fenómenos cuánticos, es decir, con los mismos principios que gobiernan las partículas subatómicas. Según esta idea, los procesos mentales podrían depender de estados cuánticos dentro de las neuronas, donde la realidad misma se comporta de manera probabilística. Es una hipótesis aún discutida, pero invita a reflexionar sobre la posibilidad de que el pensamiento sea una manifestación de las leyes más profundas del universo. Cuando duermes, por ejemplo, tu cerebro no se apaga. Al contrario, entra en una fase de intensa actividad interna. En los sueños, las neuronas se reorganizan, las memorias se consolidan, las emociones se procesan. Es como si cada noche el cerebro limpiara y reordenara su universo interior. Sin ese proceso, la mente se desestabiliza, los pensamientos se confunden y el cuerpo se debilita. Dormir no es solo descansar, es una necesidad cósmica, una forma de mantener el orden dentro del caos biológico. El corazón, por su parte, late más de 100.000 veces al día, impulsando cerca de 8.000 litros de sangre por tus venas. Esa sangre no solo transporta oxígeno y nutrientes, sino también información. Contiene células inmunitarias que patrullan tu cuerpo en busca de invasores, fragmentos de ADN que viajan como mensajes, y moléculas que regulan desde la temperatura hasta el estado de ánimo. Cada gota de sangre es un universo líquido lleno de propósito y movimiento. Dentro de ti, nada está realmente quieto. Incluso cuando estás en silencio, cuando cierras los ojos o te sumerges en tus pensamientos, tu cuerpo sigue vibrando, latiendo, comunicándose consigo mismo. Cada célula, cada molécula, cada átomo forma parte de una sinfonía invisible. Y al comprenderla, te das cuenta de que el universo exterior y el interior no están separados. Son reflejos uno del otro, distintos niveles de la misma realidad. Dentro del cuerpo humano, el sistema inmunológico actúa como una inteligencia silenciosa, siempre alerta, vigilando cada rincón en busca de amenazas. Es un ejército invisible formado por células altamente especializadas, linfocitos, macrófagos, neutrófilos y muchas más. Cada una de ellas cumple un papel específico en una red de defensa tan compleja que incluso las estrategias militares más avanzadas parecen rudimentarias en comparación. Estas células reconocen lo propio y lo ajeno, distinguen lo que debe protegerse de lo que debe eliminarse. Y lo hacen sin descanso, día y noche, sin que tú seas consciente de su trabajo incansable.
Cuando una bacteria o un virus intenta invadir tu cuerpo, las células inmunitarias responden con precisión. Algunas atacan directamente, devorando al invasor, mientras otras liberan señales químicas que alertan a sus compañeras. Este proceso, conocido como respuesta inmunológica, es una guerra microscópica que ocurre millones de veces a lo largo de tu vida. Lo fascinante es que, una vez que un enemigo es derrotado, el sistema inmunológico lo recuerda. Crea una especie de archivo biológico, una memoria inmunológica que te permitirá reconocer y neutralizar al invasor si alguna vez regresa. Pero como en todo universo, también existen errores. A veces, el sistema inmunitario se confunde y comienza a atacar al propio cuerpo, generando enfermedades autoinmunes. En esos casos, el equilibrio interno se rompe, y las células defensoras se vuelven agresoras. Esta paradoja muestra cuán frágil es la armonía biológica. El mismo mecanismo que protege la vida puede también amenazarla. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la cooperación predomina. Las células inmunitarias trabajan en conjunto con el microbioma, esa red de microorganismos que vive en tu interior. Durante mucho tiempo se pensó que los microbios eran enemigos, pero hoy sabemos que muchos de ellos son aliados indispensables. En el intestino, por ejemplo, hay bacterias que enseñan al sistema inmunitario a reconocer lo peligroso de lo inocente. Es una relación simbiótica, una alianza entre especies que demuestra que la vida no se sostiene en la competencia, sino en la colaboración. En ese mismo universo interior, el tiempo se mide de otro modo. Las células nacen, crecen y mueren en un ciclo constante. Cada segundo, mueren cerca de 1 millón de células en tu cuerpo, y al mismo tiempo nacen otras tantas para reemplazarlas. Es un proceso de renovación perpetua, una danza de destrucción y creación que garantiza tu supervivencia. Algunas células, como las de la piel, se renuevan cada pocas semanas. Otras, como las neuronas, pueden acompañarte toda la vida. En conjunto, forman una coreografía de regeneración que convierte tu cuerpo en un organismo siempre nuevo, aunque tú sientas que eres el mismo. Pero la verdadera maravilla ocurre en el cerebro, donde las conexiones neuronales cambian constantemente. Cada experiencia, cada recuerdo, cada aprendizaje altera la estructura física de tu mente. A este fenómeno se le llama plasticidad cerebral, y es la razón por la cual puedes aprender, adaptarte y reinventarte a lo largo de tu vida. En cierto modo, no eres la misma persona que eras ayer, porque tus neuronas se han reconfigurado con cada pensamiento y emoción. Tu identidad no es fija, es un flujo constante de información. La comunicación entre las neuronas es un proceso eléctrico y químico a la vez. Cuando una neurona se activa, genera un impulso eléctrico que viaja por su axón hasta alcanzar la siguiente célula. En ese punto de contacto, la sinapsis, se liberan neurotransmisores que saltan el diminuto espacio entre ambas neuronas, transmitiendo el mensaje. Todo ocurre en milésimas de segundo, pero gracias a eso puedes hablar, recordar, amar o sentir miedo. Si multiplicamos este proceso por las miles de millones de neuronas de tu cerebro, obtenemos una red tan vasta que algunos científicos comparan su complejidad con la del universo mismo. Tu cuerpo no solo es un conjunto de mecanismos, sino un sistema que piensa, siente y se adapta. Cada órgano, cada tejido, cada célula participa en una conversación constante con las demás. Las señales viajan en todas direcciones, formando una red de comunicación tan eficaz que se asemeja a una ciudad viva, donde todos los habitantes cooperan para mantener el orden. Y, como en toda ciudad, hay caos y ruido, pero también equilibrio y propósito. La energía que alimenta toda esa actividad proviene, en última instancia, del sol. La luz solar, absorbida por las plantas y transformada en energía química mediante la fotosíntesis, es la base de la cadena alimenticia. Cuando comes frutas, cereales o vegetales, estás consumiendo fragmentos de esa luz convertida en materia viva. Incluso cuando comes carne, la energía original sigue siendo solar, pues los animales también se alimentaron de plantas. De este modo, cada célula de tu cuerpo funciona con energía que un día fue luz del sol. Las mitocondrias, esas pequeñas estructuras dentro de tus células, son las encargadas de transformar esa energía en una forma utilizable.
En su interior ocurre un proceso conocido como respiración celular, donde la glucosa se combina con el oxígeno para liberar la energía que mantiene todos los procesos vitales. Es un fenómeno tan esencial que sin él no podrías mantenerte con vida ni un solo segundo. Cada respiración que tomas no solo llena tus pulmones de aire, sino que alimenta una red de reacciones químicas que mantienen encendida la chispa de tu existencia. Si pudiéramos reducirnos hasta el tamaño de una molécula y observar este proceso desde adentro, veríamos un espectáculo de movimiento y transformación. Los electrones fluyen como corrientes luminosas a través de las membranas mitocondriales, impulsando la creación de ATP, la moneda energética de la vida. Es como un río de energía que fluye incesantemente dentro de ti, conectando todas las partes de tu cuerpo en un sistema de intercambio constante. Pero incluso la energía tiene sus sombras. Cuando el metabolismo se acelera, algunas moléculas liberan pequeñas chispas incontroladas llamadas radicales libres. Son fragmentos de oxígeno altamente reactivo que pueden dañar el ADN y las proteínas. Para equilibrar su efecto, el cuerpo produce antioxidantes, guardianes moleculares que neutralizan esas amenazas invisibles. De ese equilibrio depende el envejecimiento, la salud y la longevidad. Si los radicales libres ganan la batalla, el cuerpo se oxida, las células se deterioran y la maquinaria biológica empieza a fallar. Así, dentro de ti se libra una lucha silenciosa entre la energía que da vida y la que puede destruirla. Una tensión constante entre la creación y la descomposición, entre el orden y el caos. Y, sin embargo, en esa batalla incesante, el cuerpo encuentra una forma de equilibrio. No es una perfección estática, sino una armonía dinámica, en la que todo cambia, todo fluye y todo se renueva. En el universo oculto que habita dentro de ti, la comunicación no se limita a las palabras que pronuncias o los pensamientos que elaboras. Tus células también dialogan, intercambiando mensajes químicos y eléctricos que permiten coordinar las funciones del cuerpo entero. Cada segundo, trillones de señales viajan a través de las membranas celulares, como un sistema nervioso cósmico en miniatura. Este lenguaje biológico es tan sofisticado que algunas células del cerebro pueden comunicarse con otras situadas a metros de distancia, y lo hacen con una precisión que desafía cualquier tecnología creada por el ser humano. Uno de los ejemplos más asombrosos de esta comunicación es el sistema endocrino. Este conjunto de glándulas distribuidas por todo el cuerpo funciona como una red de emisoras biológicas que liberan hormonas, mensajeros que viajan por la sangre para influir en órganos lejanos. Una pequeña molécula de insulina, por ejemplo, puede recorrer el torrente sanguíneo y decirle a las células del músculo que absorban glucosa. O una diminuta dosis de melatonina puede indicarle al cerebro que es hora de dormir. Estas señales invisibles son las responsables de tu crecimiento, tu hambre, tu energía y tu estado emocional. La relación entre mente y cuerpo es mucho más profunda de lo que solemos imaginar. Cada pensamiento que tienes deja una huella física en tu biología. Cuando experimentas estrés, el cerebro libera cortisol y adrenalina, preparando al cuerpo para una amenaza. Pero si esa respuesta se mantiene durante demasiado tiempo, el sistema inmunológico se debilita, el corazón trabaja más de la cuenta y las células envejecen con mayor rapidez. Por el contrario, emociones como la gratitud o la calma activan hormonas reparadoras, como la oxitocina y la dopamina, que fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la función cerebral. Tus pensamientos son, en esencia, impulsos eléctricos que alteran tu química interna, transformando tu universo corporal desde adentro. Cada emoción que sientes, desde la alegría más pura hasta la tristeza más profunda, tiene un correlato biológico. La felicidad no ocurre en el corazón, como suelen decir los poetas, sino en la compleja sinfonía de neurotransmisores que se liberan en el cerebro. La serotonina eleva el ánimo, la dopamina produce placer, la endorfina alivia el dolor. Todo lo que llamamos emoción es una manifestación de equilibrio químico. Sin embargo, estas moléculas no actúan aisladas. Cada una depende de lo que comes, de cuánto duermes, de la luz que perciben tus ojos y del aire que respiras. En ese sentido, tu bienestar emocional es una construcción química y energética en constante movimiento. Si observamos más de cerca, el cuerpo humano revela que la frontera entre lo físico y lo mental es ilusoria.
Los pensamientos, los recuerdos y las emociones no son entidades abstractas. Son patrones de energía y materia que se propagan por las redes neuronales y hormonales. La mente, entonces, no está separada del cuerpo. Es el cuerpo en su forma más sutil. Cada célula, cada molécula, cada átomo participa en la construcción de lo que llamas conciencia. Cuando sientes amor o miedo, no solo tu cerebro reacciona, todo tu organismo vibra en respuesta. En este universo interior, el equilibrio es esencial. La homeostasis, ese estado de armonía interna, es la ley que mantiene la vida. Tu cuerpo ajusta constantemente su temperatura, su pH, sus niveles de oxígeno y glucosa, todo para asegurar que cada célula pueda funcionar correctamente. Si el equilibrio se rompe, incluso por una pequeña desviación, las consecuencias pueden ser graves. Por ejemplo, una ligera alteración en el pH de la sangre puede afectar la función de las enzimas. Un exceso de sodio puede alterar el ritmo cardíaco. Un déficit de oxígeno puede hacer colapsar los tejidos. La vida depende de la estabilidad, pero esa estabilidad solo se logra mediante el cambio constante. Detrás de cada respiración se oculta un ciclo de renovación. Inhalas oxígeno, que llega a los pulmones y pasa a la sangre. Allí se une a la hemoglobina, una proteína que transporta el gas vital hasta las células. En ellas, el oxígeno participa en reacciones químicas que liberan energía, y como resultado, se produce dióxido de carbono, que exhalas en la siguiente respiración. Este ciclo, repetido miles de veces al día, es la base de tu existencia. Lo haces sin pensarlo, sin esfuerzo, pero en realidad es un proceso finamente ajustado que involucra millones de interacciones moleculares. La sangre, ese río interno que recorre tus venas, es más que un simple fluido. Es un sistema de transporte que conecta cada célula con el resto del cuerpo. Lleva oxígeno, nutrientes, hormonas y defensas, y al mismo tiempo elimina desechos y toxinas. En su interior, los glóbulos rojos viajan como naves que surcan un océano oscuro, impulsadas por el corazón, que actúa como una estrella que late en el centro de tu universo biológico. Cada latido es un pulso de energía que recorre todo tu ser, recordándote que la vida no es una quietud, sino un movimiento perpetuo. Si ampliamos la perspectiva, descubrimos que el cuerpo humano no es una máquina, sino un ecosistema. Cada órgano, cada célula y cada microorganismo tiene su función dentro de un equilibrio global. En tu piel viven bacterias que te protegen de patógenos. En tus intestinos, microbios que ayudan a digerir los alimentos. En tus pulmones, microorganismos que regulan el sistema inmunológico. El cuerpo no es un ente aislado, sino un conjunto de mundos interdependientes que coexisten en armonía. Si uno de ellos se altera, todo el sistema lo resiente. Incluso los huesos, que parecen estructuras inertes, son en realidad tejidos vivos. Dentro de ellos hay vasos sanguíneos, células que construyen y destruyen tejido óseo, y médula que fabrica glóbulos rojos y blancos. Tus huesos se renuevan a lo largo del tiempo, remodelándose en función de las fuerzas que soportan. Si levantas peso, tus huesos se fortalecen. Si no los usas, se debilitan. La estructura de tu esqueleto es el resultado de un diálogo constante entre las células óseas y el entorno. Y si descendemos aún más, llegamos a un punto donde la materia se disuelve en energía. En lo más profundo de los átomos que forman tus células, los protones y electrones no son esferas sólidas, sino vibraciones de campos cuánticos. En ese nivel, las partículas pueden aparecer y desaparecer, fusionarse y dividirse, existir en múltiples estados a la vez. Tu cuerpo, visto desde esa escala, no es más que una nube de energía organizada. Todo lo que eres, pensamientos, emociones, tejidos, huesos, está formado por la misma sustancia que da forma a las estrellas y a las galaxias. Cuando respiras, cuando piensas, cuando sientes, participas del mismo flujo de energía que recorre el universo. No hay separación entre tú y el cosmos. Las mismas leyes que gobiernan el movimiento de los planetas rigen el latido de tu corazón. La misma fuerza que mantiene unidos los átomos mantiene unida tu existencia. Comprender esto es reconocer que dentro de ti hay un reflejo del universo entero, un microcosmos en el que la vida,
la materia y la conciencia se entrelazan en un mismo hilo invisible. Dentro de tu cuerpo, el tiempo no se mide con relojes ni calendarios, sino con ritmos biológicos. Estos ciclos, llamados ritmos circadianos, regulan tu sueño, tu temperatura corporal, tu digestión y hasta tus emociones. En lo profundo de tu cerebro, una diminuta región llamada núcleo supraquiasmático actúa como un reloj maestro que marca el paso de cada segundo biológico. Este reloj interno no funciona con engranajes, sino con pulsos eléctricos y señales químicas que se ajustan a la luz del día. Cuando los primeros rayos del amanecer tocan tus ojos, tu cuerpo despierta. Cuando la oscuridad cae, libera melatonina y te prepara para descansar. Tu cuerpo, en esencia, late al compás del planeta. Sin embargo, este reloj interno no actúa solo. Cada órgano, cada célula, tiene su propio cronómetro biológico. El hígado regula sus enzimas según tus horarios de comida, el corazón adapta su ritmo a tu nivel de actividad y el cerebro organiza sus fases de alerta y sueño en ciclos precisos. Este conjunto de relojes biológicos se sincroniza como una orquesta, guiada por la luz, la temperatura y tus hábitos. Cuando esta sincronía se altera, por el estrés, la falta de sueño o los cambios de horario, todo el cuerpo lo siente. Aparecen el cansancio, la irritabilidad, los problemas digestivos y la confusión mental. Tu universo interno se desajusta, como una sinfonía que pierde el ritmo. El sueño, más que un simple descanso, es una de las funciones más misteriosas de la biología. Mientras duermes, tu cerebro no se apaga, reorganiza su actividad. Durante las fases profundas, limpia los desechos que se acumulan durante el día, fortalece las conexiones neuronales importantes y borra las irrelevantes. Durante el sueño REM, la mente crea narrativas, mezcla recuerdos y emociones, y construye los sueños. Este proceso mantiene tu equilibrio emocional y cognitivo. Sin dormir, el cerebro comienza a confundirse. La memoria se distorsiona, el juicio se nubla, y hasta la percepción de la realidad se altera. Dormir, por tanto, no es una pérdida de tiempo. Es un reinicio cósmico que mantiene ordenado tu universo interior. Mientras tú duermes, miles de procesos invisibles continúan su labor. Tu sistema inmunológico se fortalece, el tejido muscular se repara, las hormonas del crecimiento se liberan y las células dañadas se reemplazan. Cada noche, tu cuerpo lleva a cabo una reconstrucción minuciosa de sí mismo. Es como si cada sueño fuera una fase de regeneración biológica en la que tu universo interno se renueva para enfrentar un nuevo ciclo de existencia. La vida, al fin y al cabo, no solo depende de moverse, sino también de detenerse para renacer. En cada respiración, el aire que entra en tus pulmones no es solo oxígeno. Está cargado de historia. Las mismas moléculas que hoy atraviesan tus bronquios quizás circularon alguna vez por los pulmones de un dinosaurio o flotaron sobre los océanos primitivos. Respirar es participar en un ciclo que une a todos los seres vivos del planeta. Cuando exhalas dióxido de carbono, lo que tú eliminas se convierte en alimento para las plantas, que luego transforman ese gas en oxígeno otra vez. Tu cuerpo es, en ese sentido, un nodo dentro de una red planetaria de vida, un eslabón en la respiración colectiva de la Tierra. Tu sangre, esa corriente vital que recorre cada célula, no solo transporta nutrientes y oxígeno, también lleva mensajes. En sus trayectos invisibles, las hormonas y los neurotransmisores viajan como cartas selladas que comunican a los órganos distantes. Cuando una célula del páncreas libera insulina, esta molécula viaja por la sangre hasta los músculos, ordenándoles que absorban glucosa. Cuando una glándula en el cerebro libera oxitocina, esta llega al corazón y altera su ritmo, produciendo esa sensación que asociamos con el amor o el afecto. El torrente sanguíneo no solo te mantiene vivo, también te conecta emocionalmente contigo mismo. Cada vez que tu corazón late, envía una onda de presión a través de las arterias. Este impulso recorre tu cuerpo en menos de un segundo, y en ese instante, todas tus células saben que sigues con vida. El corazón es más que una bomba, es un compás que marca el ritmo de tu existencia. Incluso tu cerebro responde a su latido. Estudios científicos han demostrado que ciertas regiones cerebrales sincronizan su actividad eléctrica con el pulso cardíaco,
como si mente y corazón bailaran al mismo compás. Esta conexión demuestra que las emociones no son solo pensamientos, son también ritmos biológicos que resuenan en todo el cuerpo. Dentro de cada célula, la historia continúa. Las mitocondrias, que un día fueron bacterias libres, siguen trabajando sin descanso. Su interior vibra con energía pura. En sus membranas internas, los electrones saltan de una molécula a otra, liberando energía en una cadena casi luminosa. Si pudieras observarlo, parecería un amanecer perpetuo dentro de ti, un fuego invisible que nunca se apaga. Ese fuego es el que impulsa cada pensamiento, cada paso, cada respiración. Y lo más asombroso es que esta energía, aunque parece provenir de ti, tiene su origen en las estrellas que nacieron mucho antes de que existiera la Tierra. Todo en tu cuerpo es energía transformada. La comida que consumes es energía solar almacenada por las plantas. El oxígeno que respiras proviene de los océanos y los bosques. La luz que ves estimula tus neuronas, y esas neuronas convierten la señal luminosa en pensamiento. Nada se crea ni se destruye, todo se transforma dentro de ti. Tu cuerpo es un laboratorio cósmico que toma energía del universo y la convierte en conciencia. Eres, literalmente, una expresión temporal de la energía universal. Cada célula de tu cuerpo, cada partícula de tu ser, vibra con una frecuencia única. Aunque no puedas escucharlo, tu organismo produce un concierto perpetuo. Los latidos, las corrientes eléctricas, los impulsos neuronales y los flujos de sangre generan ondas que viajan a través del tejido, creando una sinfonía biológica. Algunos científicos creen que esas vibraciones pueden influir en tu estado mental y emocional. Cuando estás en paz, tu cuerpo vibra en armonía. Cuando hay estrés o enfermedad, esa melodía se distorsiona. La salud podría entenderse como una orquesta perfectamente afinada donde cada instrumento toca su parte con precisión. Lo más fascinante es que esta orquesta interior responde al mundo exterior. La luz del sol, el sonido del viento, el contacto con otra persona o incluso tus pensamientos pueden modificar la forma en que vibran tus células. Tu cuerpo no es un contenedor cerrado, sino un sistema abierto en constante intercambio con el entorno. Cada átomo que hoy forma parte de ti, en unos años será parte de otro ser, de una planta, de una piedra o de una nube. Nada dentro de ti es realmente tuyo para siempre. Eres un flujo continuo de materia y energía, un puente entre lo que fue y lo que será. En el vasto cosmos interno que habita en ti, hay un tejido silencioso que une todas las partes, el sistema nervioso. Es una red tan extensa que, si pudiéramos estirarla, alcanzaría miles de kilómetros. Este sistema es el canal por donde viajan las señales eléctricas que definen cada uno de tus movimientos, pensamientos y percepciones. Los nervios son como rutas cósmicas por donde circula la información, y el cerebro, en su centro, es el sol que gobierna todo ese universo. Cada impulso que recorre esas vías es una chispa de energía que conecta la materia con la mente, transformando la física en conciencia. La velocidad de esta comunicación es asombrosa. Un impulso nervioso puede viajar a más de 400 kilómetros por hora. Cuando tocas algo caliente, los receptores de tu piel envían una señal al cerebro casi instantáneamente, y este responde con una orden: retirar la mano. En menos de un segundo, millones de neuronas se han activado, transmitiendo señales químicas y eléctricas con una precisión que ninguna máquina podría imitar. Cada acto, incluso el más simple, es el resultado de esta danza eléctrica invisible. Pero el sistema nervioso no solo responde al mundo exterior, también crea realidades. Los sentidos son las puertas de entrada, pero el cerebro es quien interpreta lo que perciben. Tus ojos no ven, tu cerebro construye la imagen. Tus oídos no escuchan, interpretan vibraciones. Lo que llamas realidad es, en verdad, una simulación neurológica creada a partir de impulsos eléctricos. Todo lo que experimentas, los colores, los sonidos, los aromas, no existen fuera de ti tal como los percibes. Son construcciones internas, proyecciones de tu universo cerebral. El cerebro humano es una de las estructuras más complejas del cosmos conocido. Pesa apenas 1,5 kilos, pero contiene más conexiones neuronales que estrellas hay en la Vía Láctea.
Cada neurona se comunica con miles de otras mediante sinapsis, creando una red de información que nunca se repite exactamente igual. Cuando aprendes algo nuevo, se forman nuevas conexiones. Cuando olvidas, algunas se debilitan. Tu memoria, tus habilidades y tu identidad son patrones dinámicos que cambian con el tiempo. En realidad, el tú que existía hace un año ya no existe del todo. Solo persisten las huellas que ese ser dejó en su red neuronal. Dentro del cerebro, hay regiones dedicadas a funciones específicas. La corteza visual traduce la luz en imágenes, la corteza auditiva interpreta las ondas sonoras, y el hipocampo organiza los recuerdos. Sin embargo, ninguna de estas áreas trabaja aislada. Todo está interconectado, como si el cerebro fuera una galaxia de estrellas comunicándose entre sí mediante haces de luz. Este diálogo constante genera lo que llamamos conciencia, ese misterioso fenómeno por el cual sabes que existes. La ciencia puede describir los mecanismos que lo hacen posible, pero aún no puede explicar por qué una masa de células eléctricas puede generar algo tan intangible como el pensamiento. Hay quienes comparan la mente con el universo porque ambos se rigen por principios similares: complejidad, expansión, interconexión y misterio. Así como el cosmos evoluciona desde el caos hacia el orden, el cerebro organiza la información para dar sentido al mundo. Cada pensamiento que tienes es como una galaxia que se forma y se disuelve dentro de tu cabeza. Y al igual que el universo, tu mente también se expande, absorbiendo conocimiento, transformando energía en comprensión. Lo más enigmático es que el cerebro no distingue con claridad entre lo real y lo imaginado. Cuando recuerdas una experiencia o visualizas algo con detalle, las mismas áreas cerebrales que se activaron en el momento original vuelven a encenderse. Esto significa que la mente puede crear su propio universo interno, completo y tangible, donde los límites entre lo vivido y lo soñado se difuminan. En ese sentido, eres el creador de realidades microscópicas dentro de tu propio cuerpo. Las emociones también nacen en este laboratorio neurológico. En una fracción de segundo, el cerebro puede activar una cascada de reacciones químicas que recorren todo el cuerpo. El miedo, por ejemplo, se origina en la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra. Cuando percibe peligro, libera adrenalina, acelera el corazón, dilata las pupilas y tensa los músculos. No necesitas pensar para sentir miedo. Es una reacción ancestral programada para protegerte. El amor, en cambio, activa el sistema de recompensa, liberando dopamina, oxitocina y serotonina. Estas sustancias producen bienestar, confianza y apego, uniendo a los seres humanos en vínculos que van más allá de lo racional. La memoria, por su parte, no es un archivo fijo, sino un proceso en constante reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro reescribe el recuerdo, ajustándolo, distorsionándolo, mezclándolo con otros. Así, tu pasado no es un registro exacto de lo que fue, sino una versión en continua evolución. En realidad, recuerdas la última vez que recordaste algo, no el hecho original. Este fenómeno demuestra que incluso dentro de ti, el tiempo es relativo. Tu mente no sigue una línea recta, sino que viaja entre momentos, reconfigurándolos. En las profundidades del cerebro existe un fenómeno aún más intrigante: las ondas cerebrales. Estas fluctuaciones eléctricas marcan diferentes estados de conciencia. Las ondas beta te mantienen alerta, las alfa te relajan, las zeta te sumergen en la meditación y las delta gobiernan el sueño profundo. En cada momento de tu vida, tu cerebro vibra con una frecuencia específica, como si fuera un planeta emitiendo su propia radiación. La armonía de estas ondas determina tu equilibrio mental y emocional. Cuando la mente está en calma, las ondas se sincronizan. Cuando hay ansiedad o dolor, se vuelven caóticas. La actividad eléctrica del cerebro no se detiene ni siquiera en la muerte. En los últimos segundos de vida, se ha observado un estallido de ondas gamma, similares a las que se producen durante estados de lucidez o iluminación. Algunos científicos creen que en esos momentos, el cerebro intenta construir una última narrativa, una especie de cierre consciente del universo interior. Otros lo interpretan como un reflejo bioquímico, un intento desesperado del sistema por mantenerse unido. Sea cual sea la explicación,
Lo cierto es que incluso en su final, el cerebro continúa generando luz. El sistema nervioso no actúa solo. Está íntimamente ligado a los sentidos, esos portales que conectan tu cosmos interno con el mundo exterior. Tus ojos transforman fotones en impulsos eléctricos, tus oídos convierten las vibraciones del aire en sonido, tu piel traduce la presión en tacto. Lo que percibes no es una copia del mundo, sino su interpretación. Cada sentido toma una porción de la realidad y la reconstruye dentro de ti. De esta manera, todo lo que sabes del universo, cada estrella, cada rostro, cada palabra, existe solo como una proyección dentro de tu cuerpo. En lo más profundo de tus sentidos, el universo interior se convierte en un espejo del exterior. Tus ojos, por ejemplo, son telescopios biológicos que capturan la luz, esa misma que viaja desde el sol y las estrellas. Cada fotón que toca tu retina ha recorrido distancias inmensurables antes de convertirse en impulso eléctrico dentro de tu cerebro. Lo que ves, entonces, no es solo una imagen del presente, sino un registro de un pasado luminoso. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar hasta ti, y la de las estrellas puede haber partido millones de años atrás. Así, cuando miras el cielo, parte del universo entra literalmente en ti, se transforma en corriente nerviosa y se convierte en pensamiento. La retina es una extensión del cerebro, una fina capa de células sensibles a la luz. Dentro de ella existen dos tipos principales: los conos, que distinguen los colores, y los bastones, que perciben la luz tenue. Estas células convierten los fotones en impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico hacia la corteza visual, donde son interpretados y transformados en imágenes coherentes. Sin embargo, el proceso no termina ahí. Tu cerebro no solo recibe la información, la modifica, la completa, la adapta. Por eso dos personas pueden mirar el mismo paisaje y ver cosas distintas. Lo que ves no depende únicamente de tus ojos, sino de tu mente. El oído, por su parte, traduce el movimiento invisible del aire en sonido. Cuando una onda sonora llega a tu oído, hace vibrar el tímpano. Esas vibraciones se transmiten por una cadena de diminutos huesos hasta llegar a la cóclea, una espiral llena de líquido y miles de diminutas células ciliadas. Cada una responde a una frecuencia específica, como cuerdas de un instrumento microscópico. Estas señales se transforman en impulsos nerviosos que viajan hasta el cerebro, donde son interpretadas como voces, melodías o susurros. En ese instante, el movimiento del aire se convierte en emoción, en recuerdo, en significado. Escuchar es transformar la materia en experiencia. El olfato es el sentido más antiguo, un vestigio de los primeros organismos que necesitaban detectar su entorno para sobrevivir. En la cavidad nasal, las moléculas odoríferas se adhieren a receptores especializados, enviando señales directamente al sistema límbico, la región del cerebro que gobierna las emociones y la memoria. Por eso un aroma puede transportarte de inmediato a un recuerdo olvidado. El olor de la lluvia, del humo, del pan recién horneado o del perfume de alguien amado son, en realidad, mensajes químicos que viajan por tu cerebro, abriendo puertas hacia tiempos pasados. Cada respiración que haces está cargada de información invisible que te conecta con el mundo y contigo mismo. El gusto es otro universo íntimo. En tu lengua existen miles de papilas gustativas, cada una con células sensoriales que perciben sabores específicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Pero el gusto no actúa solo, necesita del olfato para crear lo que llamamos sabor. Cuando comes, los aromas ascienden hacia la cavidad nasal y se mezclan con las sensaciones de la lengua, generando una experiencia multisensorial. Cada alimento es una sinfonía química que despierta reacciones en tu cerebro, activando recuerdos, placeres y emociones. Comer no es solo nutrirse, es dialogar con la memoria biológica de la vida. Y luego está el tacto, el sentido más amplio y profundo. Tu piel, el órgano más extenso del cuerpo, es una frontera sensible entre tu universo interior y el exterior. Está cubierta por millones de receptores que detectan presión, temperatura, textura y dolor. Estas señales viajan por los nervios hasta el cerebro, donde son interpretadas y convertidas en sensaciones. Un abrazo, una caricia, el calor del sol o la brisa del viento son, en realidad,
impulsos eléctricos traducidos en significado emocional. El tacto es el sentido que más directamente nos recuerda que existimos, porque nos permite sentir la forma del mundo y nuestra propia presencia en él. Cada uno de tus sentidos opera como una ventana abierta al cosmos. Sin ellos, el universo exterior sería inaccesible. Pero también, sin tu mente, esas ventanas no tendrían sentido. La percepción es una construcción conjunta entre el cuerpo y la conciencia, una conversación constante entre el mundo que te rodea y el universo que llevas dentro. Lo que llamas realidad no es una verdad absoluta, sino una interpretación construida por tus sentidos, filtrada por tu cerebro y moldeada por tu historia. Tus sentidos no solo te permiten interactuar con el entorno, sino que también influyen en tu fisiología. Cuando ves algo hermoso, tu cerebro libera dopamina y endorfinas. Cuando escuchas una melodía que te conmueve, el ritmo de tu corazón y tu respiración se sincronizan con la música. Cuando alguien te toca con ternura, la oxitocina fluye por tu sangre, fortaleciendo la sensación de confianza y conexión. Tus sentidos son puertas biológicas hacia el alma, puntos de unión entre la materia y la emoción. Dentro de tu cuerpo, estas señales se entrelazan en una red compleja. La información sensorial no viaja aislada, se mezcla, se cruza, se interpreta. Por eso puedes cerrar los ojos y reconocer un objeto solo con tocarlo, o recordar el sabor de una fruta con solo olerla. El cerebro integra todos los estímulos en una experiencia única y coherente. Esta capacidad, llamada integración multisensorial, demuestra que la mente no percibe partes separadas, sino un todo. En tu interior, el mundo se recompone a partir de fragmentos sensoriales, y de ese mosaico nace tu percepción de la realidad. Y sin embargo, incluso con todos estos sentidos, lo que percibes sigue siendo una fracción diminuta del universo. Tus ojos no pueden ver la radiación ultravioleta ni los rayos infrarrojos. Tus oídos no captan frecuencias más allá de los 20.000 hercios. Tu piel no siente partículas subatómicas ni ondas gravitacionales. Tu cuerpo está diseñado para percibir solo una pequeña porción de la realidad, una banda estrecha dentro del espectro infinito del cosmos. Lo demás, ese vasto océano de energías invisibles, sigue vibrando a tu alrededor y también dentro de ti, aunque no lo percibas. Esto significa que vives rodeado de universos ocultos que tus sentidos no alcanzan. Pero esos universos no son lejanos, son parte de ti. Tus células responden a campos electromagnéticos, tus moléculas interactúan con radiaciones cósmicas, y tus átomos vibran en resonancia con las fuerzas fundamentales del universo. Aunque no lo notes, estás constantemente inmerso en una sinfonía de frecuencias invisibles que te atraviesan y te moldean. Tu cuerpo no solo habita el cosmos, es una extensión viva de él. En los niveles más profundos de la existencia, dentro de ti, la materia deja de comportarse como algo sólido y tangible. Los átomos que forman tus huesos, tu sangre y tu cerebro son en realidad sistemas vacíos, espacios donde diminutas partículas giran en torno a núcleos invisibles. Si pudieras observarlos a esa escala, descubrirías que más del 99.999% de tu cuerpo es vacío, un inmenso espacio lleno de energía potencial. Y sin embargo, ese vacío no está realmente vacío. Es un océano vibrante de campos cuánticos que fluctúan incluso en la aparente quietud. Cada átomo de tu cuerpo es una réplica del universo en miniatura. En su centro, un núcleo compuesto de protones y neutrones mantiene un delicado equilibrio de fuerzas. A su alrededor, los electrones giran con una velocidad que desafía toda intuición, moviéndose en regiones de probabilidad más que en órbitas definidas. En este nivel, las leyes de la física clásica dejan de aplicarse. El comportamiento de las partículas es impredecible, gobernado por el azar cuántico. Y aún así, de esa incertidumbre surge la estabilidad que sostiene tu vida. La mecánica cuántica revela que las partículas no son objetos, sino ondas de probabilidad. No existen en un punto fijo hasta que son observadas. Este principio, conocido como colapso de la función de onda, sugiere que la realidad se define en el acto de la observación. En otras palabras, lo que ves, tocas y sientes solo adquiere forma cuando tu conciencia interactúa con ello. Dentro de ti, a cada instante, billones de colapsos cuánticos están ocurriendo,
dando forma a lo que llamas tu cuerpo. Tu existencia, entonces, es una danza perpetua entre lo posible y lo real. Esta dimensión invisible está llena de fenómenos extraños. Dos partículas pueden entrelazarse cuánticamente, es decir, volverse una sola entidad incluso si se encuentran separadas por grandes distancias. Lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar el espacio que las divide. Este fenómeno, que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, sugiere que el universo entero podría estar conectado de una manera profunda e inmediata. En cierto modo, cada partícula dentro de ti podría estar ligada a otras, en lugares lejanos del cosmos, participando en una red invisible que trasciende el tiempo y el espacio. Si llevamos esta idea al interior de tu cuerpo, podríamos decir que los átomos que te componen no están aislados, sino que resuenan con el universo entero. Los fotones que viajan por tu piel son los mismos que se originaron en las estrellas. Las partículas que componen tus huesos alguna vez flotaron en el corazón de una supernova. Lo que eres no nació en la Tierra, sino en el fuego estelar. Eres materia cósmica organizada en forma de conciencia, un fragmento del universo que se contempla a sí mismo a través de la biología. Los físicos han calculado que cada segundo, billones de neutrinos atraviesan tu cuerpo sin dejar rastro. Estas diminutas partículas, casi sin masa y sin carga, viajan desde el Sol, las estrellas e incluso desde explosiones cósmicas ocurridas hace millones de años. Mientras estás aquí, sentado, pensando o respirando, estás siendo atravesado por una lluvia constante de energía proveniente de los confines del universo. No la ves ni la sientes, pero forma parte de ti. Cada segundo, el cosmos entero pasa a través de tu cuerpo. El magnetismo de la Tierra también te atraviesa. Tu corazón y tu cerebro generan sus propios campos electromagnéticos, tan delicados que pueden medirse con instrumentos precisos. Cada latido produce un impulso eléctrico que se propaga más allá de tu piel. En cierto sentido, tu cuerpo es una antena biológica que emite y recibe información energética. Cuando dos personas se acercan, sus campos se superponen, interactúan y se influyen mutuamente. Esto podría explicar por qué puedes sentir la presencia de alguien antes de verlo, o percibir una emoción sin necesidad de palabras. Incluso tus pensamientos son impulsos eléctricos. Cuando una idea surge, millones de neuronas liberan iones cargados que viajan por circuitos biológicos. Estos impulsos generan pequeñas corrientes que se propagan en forma de ondas. En conjunto, producen el campo electromagnético del cerebro, un patrón dinámico que cambia con cada emoción, cada recuerdo y cada sueño. Este campo no está confinado dentro de tu cráneo. Se extiende más allá, como una huella energética de tu conciencia. De algún modo, el pensamiento se convierte en una forma sutil de radiación, una vibración que deja su rastro en el tejido del universo. Si lo piensas, la frontera entre tu cuerpo y el cosmos se desvanece. El aire que respiras fue exhalado por plantas, animales y humanos antes que tú. Los átomos de carbono que te componen pertenecieron a incontables formas de vida. La energía que te anima proviene del Sol, y esa energía, a su vez, se originó en el nacimiento de las estrellas. Nada dentro de ti es realmente tuyo, todo ha pasado por un ciclo eterno de transformación. Tu cuerpo es solo una configuración temporal de la materia universal. El espacio vacío que parece separar las partículas es también el tejido que las une. En la física moderna, este campo se llama vacío cuántico. No es un vacío muerto, sino un océano de energía latente donde surgen y desaparecen partículas constantemente. Todo, desde los átomos hasta las galaxias, emerge de ese mar invisible. En cierta forma, tú también flotas en ese océano de energía, y cada célula de tu cuerpo vibra en sincronía con él. Es como si el universo entero respirara a través de ti. Esta visión de la realidad cambia radicalmente nuestra comprensión de lo que significa ser. Ya no eres un cuerpo limitado por la piel, sino una onda de energía que interactúa con todo lo que existe. Tus pensamientos, emociones y acciones no son fenómenos aislados. Forman parte de una red cósmica donde todo está conectado. Lo que haces afecta a lo que te rodea, no solo de forma biológica o social, sino también energética. Tu existencia altera el equilibrio del universo,
aunque sea de manera infinitesimal. Así, los universos ocultos dentro de ti no se limitan a la biología o la anatomía. También son universos de energía, vibración y posibilidad. Dentro de tu cuerpo, cada átomo contiene la historia del cosmos. Y dentro de tu mente, cada pensamiento tiene el poder de resonar más allá de ti. No eres un observador separado del universo, sino una expresión de él. Un instante de conciencia que ilumina la materia, una chispa que surge del mismo fuego que creó las estrellas. Dentro de ti, las fronteras entre la biología y la energía se difuminan. Lo que ocurre en tus células no es solo química, es una coreografía de vibraciones, una sinfonía de frecuencias que mantienen el equilibrio entre el orden y el caos. Cada célula emite su propio campo electromagnético, y cuando miles de millones de ellas vibran al unísono, se crea un patrón armónico que define el estado de tu cuerpo. Cuando estás sano, ese patrón es coherente. Cuando enfermas, las frecuencias se desajustan, como una melodía que pierde el ritmo. Algunos investigadores exploran cómo la música, la respiración o la meditación pueden restablecer ese equilibrio, ajustando las ondas biológicas a su frecuencia natural. Todo dentro de ti pulsa con ritmo. Tu corazón late, tus pulmones se expanden y contraen, tus neuronas oscilan en impulsos eléctricos, y tus células siguen ciclos de renovación. Este latido universal se llama bioperiodicidad, y conecta todos los procesos de tu cuerpo en una sincronía constante. Cada órgano tiene su propio reloj interno, pero todos responden a una frecuencia maestra que vibra desde el corazón. El corazón no solo bombea sangre, también actúa como un centro de resonancia que comunica su ritmo a cada célula del cuerpo mediante impulsos eléctricos y ondas de presión. Por eso, cuando estás tranquilo, tu respiración, tu pulso y tus ondas cerebrales tienden a alinearse. En este sentido, el corazón es mucho más que un músculo. Contiene su propio sistema nervioso, capaz de enviar señales al cerebro e influir en las emociones, las decisiones y la percepción. Es como un segundo cerebro que siente antes de que pienses. Cuando te enfrentas a algo importante, es común que sientas primero en el pecho antes de racionalizarlo. Es el corazón comunicándose con el cerebro, guiado por su propia inteligencia biológica. La ciencia ha confirmado que esta conexión es real. Los impulsos eléctricos del corazón influyen directamente en la actividad cerebral, modulando tus pensamientos y estados de ánimo. Esta comunicación entre corazón y mente crea un campo energético que puede extenderse más allá del cuerpo. Algunos estudios han medido este campo a varios metros de distancia, como una esfera invisible que te rodea. Dentro de ese campo, cada emoción que experimentas modifica su forma y frecuencia. La ira lo vuelve caótico, la gratitud lo vuelve armónico. Aunque estas mediciones pertenecen aún a la frontera del conocimiento, revelan una verdad profunda. Tus emociones no están confinadas en tu interior, sino que se proyectan hacia el mundo, afectando el entorno y a las personas que te rodean. En el nivel microscópico, este principio se repite. Las células se comunican entre sí a través de biofotones, diminutos destellos de luz emitidos por las moléculas durante sus reacciones químicas. Aunque su intensidad es débil, la información que transportan parece coordinar la actividad celular. De alguna manera, tu cuerpo utiliza la luz para organizarse a sí mismo. Cada célula brilla, literalmente, y todas esas luces juntas forman una constelación interna, un universo de luminiscencias biológicas que parpadean en perfecta sincronía. El ADN, además de ser un código químico, también puede comportarse como una antena. Su estructura helicoidal le permite recibir y emitir señales electromagnéticas, una propiedad que algunos científicos creen que podría explicar cómo las células sincronizan sus procesos a distancia. En otras palabras, tu cuerpo no solo funciona a través de la química, sino también mediante la comunicación energética. Si todo esto es correcto, entonces la información dentro de ti no solo fluye por reacciones químicas, sino también por resonancias invisibles, ondas que atraviesan tu materia y la mantienen unida. A través de estas conexiones sutiles, tu cuerpo está en constante diálogo con el entorno. La luz solar regula tus hormonas, los campos magnéticos afectan tu ritmo biológico y las ondas sonoras pueden alterar tus emociones. Tu cuerpo es un receptor y emisor a la vez,
una antena biológica afinada al universo. Cada amanecer que ves, cada sonido que escuchas, cada respiración que tomas es una interacción entre tu microcosmos interno y el cosmos exterior. Vives inmerso en una red energética que te sostiene y te transforma a cada instante. Pero este universo dentro de ti también es una historia en movimiento. Desde el momento en que naciste, tus células comenzaron un viaje de crecimiento y transformación. Cada segundo, nacen y mueren millones de ellas. Algunas viven apenas unos días, otras te acompañan durante décadas. Aún así, todas obedecen un mismo propósito: preservar la continuidad de la vida. Tus células viejas mueren para dar lugar a las nuevas, y en ese proceso, tu cuerpo entero se renueva constantemente. En unos pocos años, casi todos los átomos que te componen habrán sido reemplazados. Biológicamente, ya no eres la misma persona que eras hace una década. Sin embargo, tu conciencia persiste. Esa persistencia plantea una pregunta profunda. Si tu cuerpo cambia constantemente, ¿qué es lo que realmente eres? No puede ser solo tus células, ni tus átomos, porque ellos se reemplazan. No puede ser solo tus pensamientos, porque cambian a cada instante. Tal vez eres el patrón que se mantiene, la forma que la energía adopta mientras fluye. Así como un río no es el agua que contiene, sino el curso que sigue, tú no eres la materia de tu cuerpo, sino el flujo de conciencia que le da continuidad. En ese sentido, tu cuerpo puede verse como una forma que el universo adopta para experimentar la existencia. Eres la manera en que el cosmos se observa a sí mismo a través de una ventana biológica. Tus ojos son las cámaras de ese observador, tus oídos son los receptores de su sonido, y tu mente es el escenario donde la realidad se interpreta. La frontera entre tú y el mundo se disuelve cuando comprendes que lo que ocurre fuera también ocurre dentro. Las estrellas que brillan en el cielo y los impulsos eléctricos que viajan por tu cerebro son expresiones de las mismas leyes universales. Así, dentro de tu cuerpo no solo existen órganos, tejidos y células. También existen ecos de la historia del cosmos, resonancias de energía, pulsos de conciencia y memoria ancestral. Cada parte de ti lleva grabado un fragmento del universo, una nota dentro de la gran sinfonía cósmica. Cuando cierras los ojos y escuchas el latido de tu corazón, estás oyendo el eco de las estrellas que dieron origen a tu existencia. Todo lo que eres, carne, pensamiento, emoción y energía, es una expresión del mismo principio. La vida como manifestación del orden en medio del caos, de la conciencia emergiendo de la materia. Tu cuerpo es una biografía cósmica escrita en lenguaje celular. Cada órgano cuenta una historia, cada tejido conserva la memoria de millones de años de evolución. Tus pulmones, por ejemplo, son herederos de criaturas marinas que aprendieron a respirar fuera del agua. Tus manos son la consecuencia de un linaje que necesitó manipular el entorno para sobrevivir. Incluso tu postura al caminar encierra el recuerdo de peces que se arrastraron por la arena ancestral. En ti convergen todas las formas de vida que alguna vez existieron, como un archivo viviente de la historia de la Tierra. Cuando respiras, revives un acto que comenzó hace 3.000 millones de años, cuando los primeros organismos aprendieron a usar oxígeno para producir energía. Esa reacción química, que hoy ocurre en tus células, fue el punto de partida de la vida compleja. Las mitocondrias que hoy generan tu energía son descendientes directas de aquellas bacterias primitivas que un día se fusionaron con otras células para crear simbiosis. Ese antiguo pacto aún continúa dentro de ti, manteniéndote vivo. Sin esas diminutas aliadas, el fuego de tu existencia se apagaría en segundos. Tu sangre, ese río interno, lleva en sí misma una geografía de mundos pasados. Su composición refleja los océanos primordiales donde surgió la vida. El sodio, el potasio, el calcio y el hierro que circulan por tus venas son los mismos elementos que formaban parte del agua salada donde nadaban tus antepasados más remotos. Cada gota que fluye por tu corazón es una réplica de aquel mar original. Y ese hierro que le da su color proviene del interior de estrellas muertas hace miles de millones de años. Lo que corre dentro de ti es, literalmente, polvo estelar transformado en vida. La piel, esa frontera que te separa y te une con el mundo, también es un ecosistema. Cada centímetro cuadrado alberga millones de bacterias,
hongos y virus que conviven en equilibrio. Aunque no puedas verlos, forman una comunidad invisible que te protege, regula la humedad y refuerza tu sistema inmunológico. Cuando lavas tus manos o cambias de entorno, modificas ese equilibrio, alterando un universo entero que vive sobre ti. Sin esa capa de vida microscópica, estarías más expuesto a las enfermedades, al sol y a la descomposición. Tu piel no te pertenece solo a ti. Es una alianza biológica entre miles de especies. En lo profundo de tu intestino se extiende otro cosmos, el microbioma. Allí, trillones de microorganismos trabajan en armonía para descomponer los alimentos, producir vitaminas, regular tu sistema inmunológico y enviar señales al cerebro. Se calcula que más del 90% de las moléculas que circulan en tu cuerpo tienen origen microbiano. Incluso tu estado de ánimo depende de ellos. Cuando estas colonias se alteran, puedes sentir ansiedad, fatiga o tristeza. Es una conexión tan estrecha que algunos científicos llaman al intestino el segundo cerebro. Dentro de ti, miles de voces bacterianas dialogan constantemente, influyendo en lo que sientes y piensas. El ADN de esos microorganismos es distinto al tuyo, pero coexiste contigo en un pacto silencioso. Sin ellos, no podrías sobrevivir. Y sin ti, ellos no tendrían hogar. Esta relación demuestra que la vida no es una entidad individual, sino una red de interdependencias. Lo que llamas yo es, en realidad, una comunidad en movimiento. Cada célula, cada microbio, cada molécula cumple un papel en el mantenimiento de esa compleja sociedad que eres tú. En tu interior hay tanto orden como caos, tanta cooperación como conflicto. Eres un universo en equilibrio inestable, una armonía nacida de la diversidad. Este equilibrio se mantiene gracias a un principio fundamental, la autoorganización. Aun sin que exista un control central absoluto, tus células saben qué hacer. Se dividen cuando es necesario, se comunican mediante señales químicas y se especializan en funciones concretas. Este comportamiento colectivo es un ejemplo de inteligencia biológica. No piensan como tú, pero actúan con una lógica profunda, guiadas por leyes que emergen del conjunto. Lo mismo ocurre en una colonia de abejas o en una galaxia. Cada elemento sigue su propio curso, pero juntos crean un orden superior. La conciencia humana podría ser el resultado último de esa autoorganización. Miles de millones de neuronas interconectadas generan un fenómeno emergente que ninguna de ellas, por sí sola, podría producir. Tu mente no reside en un punto exacto, sino en la interacción de muchas partes. Lo que piensas, recuerdas o sientes no ocurre en un lugar específico, sino en el flujo de información que recorre tu cerebro. De esa danza de impulsos eléctricos nace el pensamiento, el amor, la memoria, el arte, la ciencia. Eres una red que se contempla a sí misma. Pero incluso esa red se encuentra influenciada por factores que van más allá de la biología. Tus emociones modifican tu respiración, tu postura y la expresión de tus genes. Cuando sientes gratitud, tu corazón se armoniza, tu sistema inmunológico se fortalece y tu cerebro libera neurotransmisores que mejoran la concentración. Cuando sientes miedo o enojo, el cuerpo se tensa, la respiración se acorta y los genes del estrés se activan. De esta manera, tus pensamientos moldean literalmente tu biología. La frontera entre la mente y el cuerpo se desvanece. Uno y otro son reflejos del mismo proceso. La ciencia moderna ha demostrado que la expresión genética no es fija. Tus genes son como partituras, pero tu estilo de vida decide qué notas se tocan. A través de lo que comes, lo que piensas y cómo vives, activas o desactivas ciertas partes de tu ADN. Este campo, llamado epigenética, revela que no eres prisionero de tu herencia biológica. Tus hábitos, tus emociones y tu entorno escriben sobre el código que heredaste. Dentro de ti, el pasado y el presente dialogan en un lenguaje molecular que cambia a cada instante. Comprender esto cambia la manera en que te ves. Ya no eres un ser separado de la naturaleza, sino una extensión de ella. La evolución no terminó contigo. Continúa dentro de tu cuerpo, en cada célula que se adapta, en cada pensamiento que transforma tu mente. Eres el resultado de miles de millones de años de historia cósmica, condensada en un solo instante de conciencia. Y sin embargo,
Ese instante es infinito, porque en él el universo se experimenta a sí mismo, se recuerda y se reinventa. Dentro de ti, los universos ocultos no son metáfora. Son realidad física, biológica y energética. Tu cuerpo es una constelación de mundos microscópicos donde la vida sigue floreciendo en silencio. Si pudieras escuchar su música, oirías el murmullo de las moléculas, el zumbido de las mitocondrias, el canto eléctrico de las neuronas. Todo eso ocurre ahora, mientras respiras. Y aunque no puedas percibirlo, cada una de esas notas compone la sinfonía que sostiene tu existencia. En el interior de tu cuerpo, la vida no solo se mantiene, también se comunica, se adapta y evoluciona. Cada célula responde a los cambios del entorno, ya sea una alteración en la temperatura, un cambio en el pH o la presencia de una sustancia extraña. Este diálogo continuo entre el cuerpo y el ambiente demuestra que no hay una separación definitiva entre tú y el mundo exterior. Lo que respiras, lo que comes, lo que sientes y lo que piensas forma parte del mismo circuito vital. La tierra te alimenta, te da forma, y a su tiempo, volverás a ella. No eres un huésped del planeta, sino una extensión de él. Dentro de ti, millones de reacciones químicas ocurren simultáneamente sin que tengas que ordenarlas. Tu cuerpo sabe cuándo liberar hormonas, cuándo reparar un tejido, cuándo descansar. Este conocimiento no está escrito en palabras, sino en la sabiduría molecular de la vida. Las enzimas, las proteínas y los genes actúan como una orquesta que nunca detiene su concierto. Cuando un órgano falla, otros compensan. Cuando una célula muere, otra nace en su lugar. La vida se reorganiza, se ajusta, busca el equilibrio. No hay un centro de control único, sino millones de decisiones microscópicas que ocurren a cada segundo, creando la estabilidad que te mantiene consciente. El equilibrio de tu cuerpo depende de una armonía invisible. Tus riñones filtran la sangre, tu hígado descompone las toxinas, tus pulmones eliminan el dióxido de carbono y tus intestinos absorben los nutrientes. Pero detrás de estas funciones físicas hay una red de comunicación constante. Las hormonas, los neurotransmisores y los impulsos eléctricos se entrelazan en un tejido informacional que recuerda a un sistema planetario. Cada órgano es un mundo, y las sustancias químicas son los mensajes que viajan entre ellos. En este sentido, tu cuerpo funciona como una civilización biológica en la que cada habitante cumple su propósito, manteniendo la vida del conjunto. Incluso el dolor tiene una razón dentro de ese universo. Cuando algo se daña, las terminaciones nerviosas envían señales al cerebro para alertarte. No es un castigo, sino un lenguaje de protección. El dolor es la forma en que tu cuerpo te recuerda que existes, que algo requiere atención, que el equilibrio se ha roto. Cada punzada o molestia es una súplica de tus células para ser escuchadas. El cuerpo no se comunica con palabras, sino con sensaciones. Escuchar ese lenguaje es una de las formas más profundas de conocimiento. En los momentos de silencio, cuando cierras los ojos y respiras con calma, todo tu universo interno cambia de ritmo. El corazón se desacelera, las ondas cerebrales se vuelven más lentas, y el flujo sanguíneo se redistribuye. Es como si tus células supieran que ha llegado un instante de reposo cósmico. Durante la meditación o la contemplación profunda, la frontera entre el pensamiento y la biología se disuelve. El cuerpo entra en coherencia, y cada parte parece vibrar con una frecuencia más pura. Es en esos momentos donde el ser humano puede intuir, aunque sea por un segundo, la inmensidad que lleva dentro. En ese silencio interior, el cuerpo revela algo aún más profundo, su capacidad para sanar. Las células dañadas se reparan, los tejidos se regeneran, las emociones reprimidas se liberan. La ciencia ha descubierto que el sistema inmunológico responde no solo a estímulos físicos, sino también emocionales. La tristeza crónica debilita las defensas, mientras que la esperanza y la alegría las fortalecen. Tus pensamientos pueden influir en la expresión de tus genes y en la producción de proteínas curativas. Cada emoción positiva actúa como una orden molecular que impulsa a tus células hacia la reparación. En tu interior, el amor y la serenidad son fuerzas biológicas reales. Tu cerebro, además, tiene una cualidad sorprendente, la neuroplasticidad. A lo largo de tu vida,
Tus neuronas pueden reconectarse y formar nuevas redes. Esto significa que puedes transformar tu mente tanto como tu cuerpo. Cada aprendizaje, cada experiencia emocional, cada momento de introspección modifica físicamente tu cerebro. Incluso los traumas pueden reescribirse mediante la conciencia y la repetición de pensamientos positivos. La mente humana es un laboratorio de cambio constante. Nada en ella está condenado a permanecer igual. El envejecimiento, ese proceso que parece inevitable, no es solo una degradación. Es una forma de transformación. Las células acumulan experiencias, los tejidos se adaptan y el cuerpo aprende a equilibrar la energía de formas más sutiles. La vida no se apaga, se ralentiza para conservar su esencia. Cada arruga es un mapa del tiempo vivido, cada cicatriz una constelación de memorias inscritas en la piel. Envejecer es la manifestación visible del universo interior que se expande, no hacia afuera, sino hacia la sabiduría de lo invisible. Incluso en el último instante de la vida, el cuerpo sigue siendo un escenario de maravillas. Cuando el corazón se detiene, algunas células continúan activas durante minutos, tratando de mantener el equilibrio. En el cerebro, un último estallido de actividad eléctrica produce una oleada de ondas que algunos científicos relacionan con la experiencia del túnel de luz. Quizá en ese momento, el cuerpo devuelve al universo la energía que lo habitó. Tal vez la conciencia, esa chispa que unió la materia, regresa al campo del que vino, disolviéndose en la vasta energía cósmica que da origen a todo. Lo cierto es que nada en ti se pierde. La materia que te compone se transformará. Los átomos que fueron tuyos formarán parte de otros seres, de plantas, de montañas, de océanos. Tu energía continuará fluyendo en otras formas, repitiendo el ciclo eterno de creación y disolución. La vida no termina, cambia de forma, se expande, se recicla. Así, los universos dentro de ti no desaparecen, solo se reintegran al cosmos, del cual nunca dejaron de formar parte. Cuando contemplas este ciclo, comprendes que tu cuerpo no es un simple recipiente de vida, sino un puente entre lo visible y lo invisible. Eres la expresión de un equilibrio dinámico entre la materia y la conciencia. En tu interior habita la memoria del origen y la promesa del futuro. Cada célula que late dentro de ti es un recordatorio de que el universo sigue creando, aprendiendo y soñando a través de ti. Tu existencia es una chispa del fuego primordial, una mirada momentánea del cosmos sobre sí mismo. Dentro de ti, el universo no solo se manifiesta, también se comprende a sí mismo. Cada pensamiento que surge en tu mente es el resultado de millones de años de evolución cósmica, una consecuencia directa de las leyes que moldearon la materia desde el Big Bang. El hidrógeno que se formó en los primeros instantes del universo dio lugar a las estrellas. De esas estrellas nació el carbono, el oxígeno, el hierro, y con esos elementos se construyeron los planetas, las plantas, los animales, y finalmente tú. Cuando piensas, cuando imaginas, cuando amas, el universo se vuelve consciente de su propia existencia. Eres el eco inteligente de un proceso que comenzó con el nacimiento de la luz. Tu cuerpo es, por tanto, una estructura de conciencia organizada. Cada una de tus células sigue las mismas leyes que gobiernan las galaxias: gravedad, energía, equilibrio, entropía. Dentro de ti hay explosiones químicas como en las estrellas, corrientes eléctricas como en las tormentas, flujos de energía como en los océanos. Tus sistemas se comportan como ecosistemas cósmicos en miniatura. Tu sistema circulatorio se asemeja a una red galáctica. Tus pulmones, con sus millones de alvéolos, parecen nebulosas, y tu cerebro, con sus conexiones neuronales, refleja la estructura del universo observable. En las imágenes más profundas del cosmos y del cerebro humano, los patrones se repiten, como si ambos fueran expresiones de una misma mente universal. Este paralelismo no es poético, es físico. Las mismas matemáticas que describen la formación de galaxias también explican el crecimiento de tus vasos sanguíneos. Las mismas leyes que rigen las órbitas planetarias gobiernan la trayectoria de los electrones en tus átomos. Eres, literalmente, un fractal del universo. En cada escala, del cosmos a la célula, del átomo a la galaxia, se repite el mismo principio: la vida busca el equilibrio entre el orden y el caos.
La belleza de esta simetría es que no necesita intención. Basta con las leyes naturales para que la armonía emerja. Tu conciencia es la culminación de esa armonía. Es el punto donde la materia se vuelve pensamiento, donde la energía se transforma en significado. Ningún otro fenómeno conocido combina tantos niveles de complejidad en una sola existencia. La conciencia es el hilo invisible que conecta lo más pequeño con lo más grande, lo material con lo espiritual. Y aunque aún no sepamos explicar del todo su naturaleza, su presencia es la prueba de que el universo es más que materia, es también experiencia. Cada vez que observas el mundo, tus ojos traducen fotones en percepciones. Cada sonido que escuchas es una vibración convertida en sentido. Y cada emoción que sientes es una resonancia energética que atraviesa tu biología. En ti, el universo se experimenta, se interpreta, se siente. No eres un observador pasivo del cosmos, sino un participante activo en su desarrollo. La conciencia humana transforma la energía en arte, en ciencia, en compasión. Con cada pensamiento, alteras el tejido del universo, porque piensas con la misma materia de la que está hecho todo. Pero en lo más profundo de esa conciencia hay una paradoja. El universo dentro de ti no es diferente del que te rodea. Cuando meditas, cuando respiras con atención, cuando callas, las fronteras entre ambos desaparecen. Tu respiración se vuelve la respiración del mundo. Tu pulso se sincroniza con el latido de la tierra. En esos instantes, comprendes sin palabras que no hay separación entre tú y la totalidad. Tu cuerpo es el microcosmos, el universo, el macrocosmos. Y ambos son uno. La ciencia moderna empieza a intuir esta unidad. La física cuántica revela que el observador altera el experimento, que la realidad no existe como algo independiente de la conciencia. Esto sugiere que el universo y la mente están entrelazados en un nivel fundamental. Lo que percibes no es el mundo en sí, sino su interpretación a través de ti. Así, el cosmos y tu conciencia son reflejos de una misma realidad. La materia, la energía y el pensamiento son distintas formas de una única esencia. Cuando respiras profundamente, ese aire que entra en tus pulmones ha viajado durante milenios. Algunas de sus moléculas pasaron por los pulmones de antiguos animales, por los océanos primitivos, por bosques extinguidos y montañas erosionadas. Tu cuerpo es parte de esa continuidad. Nada se pierde, todo cambia de forma. En tu interior, los átomos se reorganizan a cada instante, manteniendo vivo el ciclo eterno de transformación. Cada respiración es un recordatorio de que eres el resultado de una cadena infinita de vidas que se renuevan. Y sin embargo, hay algo que te hace único, tu capacidad para contemplar el misterio. Ninguna célula, ninguna estrella, ningún planeta puede preguntarse por su origen, pero tú sí. Esa pregunta es el signo de la conciencia, la chispa divina o cósmica que habita en ti. Tal vez esa sea la verdadera función de la vida, que el universo pueda conocerse a sí mismo a través de los ojos de los seres conscientes. Y si es así, tu existencia no es casual, sino parte esencial del proceso cósmico. Cuando piensas en los universos ocultos dentro de ti, recuerda que no se trata solo de biología o física, sino de significado. En cada átomo que vibra en tu cuerpo hay memoria, energía y propósito. La vida no es un accidente químico, es la expresión natural del cosmos buscando comprenderse. Tú eres una forma que el universo eligió para mirar hacia adentro y descubrirse. Cada vez que sientes amor, que ayudas, que creas, expandes el universo. Cada pensamiento, cada emoción positiva deja una huella en el campo invisible que te conecta con todo lo existente. El universo no está allá afuera, vive dentro de ti. Tus células son sus galaxias, tu mente su espacio profundo, tu corazón su estrella central. Y aunque algún día tu cuerpo se disuelva y tus átomos regresen al polvo de las estrellas, el impulso que te anima, esa chispa consciente que observa, que siente, que ama, continuará vibrando en el tejido infinito del cosmos. Porque el universo dentro de ti no termina. Es eterno, cambiante, luminoso. Es el mismo que brilla en el cielo nocturno, el mismo que late en la tierra, el mismo que arde en las estrellas. Y mientras existas, aunque sea por un instante, el universo seguirá mirando a través de tus ojos,
reconociéndose en ti.